Empezando. Esperando que la persona que nos hace falta pueda conectarse Ya. mientras hacemos la introducción. Entonces, les pediría a todas las demás personas, por favor, cerrar sus micrófonos y abrirlos solamente cuando vayan a Listo, intervenir ya para llegó aquí facilitar. Andrés, luego ya podemos avanzar, ya llegó nuestro compañero de Siloé. Entonces, adelante, Andrés Liliana, de ya te Siloé, toca. ¿estás ahí? ¿Me Sí. escuchas? Andrés de Siloé, ¿me escuchas? Sí, sí, te estoy acomodando. ¿Sí, sí me escuchan? Listo, sí, perfecto. Bueno, maravilloso, ya completamos la asistencia. Así que bueno, muy buenas tardes, noches para todos y todas. Eh, vamos a darle, vamos a darle inicio a que ha sido una iniciativa del espacio de análisis de la Universidad Nacional de Colombia y el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, junto con investigaciones y otras organizaciones que respaldan este tipo de encuentros y de escenarios abiertos al diálogo. Mi nombre es Liliana Galindo Ramírez, voy a estar animando la moderación de este espacio que tiene principalmente la intención de escuchar de primera mano las voces de jóvenes protagonistas del estallido social en distintos territorios, hoy con la participación de jóvenes que nos acompañan desde Cali, Pereira y Bogotá. Es importante señalar que este conversatorio hace parte de un ciclo de 3 conversatorios que vamos a desarrollar la próxima semana en este mismo horario, el mismo día y la siguiente, es decir, son conversatorios espaciados por 8 días en donde vamos a continuar la discusión. Hemos podido constatar que es necesario poder contar con este tipo de espacios. De alguna manera, la intención de crear este encuentro está relacionado, por un lado, con la intención de poder visibilizar por fuera, digamos, del ruido, de la confrontación y abriendo justamente el escenario del diálogo, poder escuchar las voces de quienes han sido protagonistas en estos últimos tiempos. Recordemos que ya cumplimos a la fecha de hoy 6 meses y 5 días desde el inicio del paro nacional el 28 de abril de este año, y de todas maneras sabemos que se trata de una coyuntura que viene conectada con dinámicas, problemáticas, reivindicaciones que preceden pues esta temporalidad. Sin embargo, la intención de este conversatorio no es anteponer unas intervenciones o digamos, unas afirmaciones que pretendan orientar la conversación, sino por el contrario, y esta es la invitación para quienes nos acompañan de Cali, Pereira y Bogotá, para las y los jóvenes que nos acompañan de las primeras líneas, para que de manera libre y espontánea ustedes puedan narrar sus experiencias relacionadas con su participación en las primeras líneas en el marco del estallido social. Para ello, la propuesta es que puedan tomarse en cada intervención 15 minutos, entonces que ustedes puedan iniciar haciendo su presentación y enseguida pues utilizando el tiempo libremente para desarrollar la intervención como ustedes lo consideren. En un país que ha acumulado una triste tradición de acumulación de prácticas de imposición de los silencios, pues estamos convencidos y convencidas que se requieren nuevos escenarios de
de escucha, de diálogo. El estallido social visibilizó tensiones no resueltas sino que más bien se agudizaron, y desde allí, digamos, el transitar por el camino de la palabra se vuelve prioritario. Desde la experiencia de diálogo con jóvenes en distintos escenarios, desde el Observatorio de Juventud, también en conjunto con Ciudadanías por la Paz de Colombia, en donde hemos venido desarrollando todo un conjunto de aproximaciones y abriendo espacios de escucha directa con jóvenes en distintos escenarios, pues hemos aprendido que es necesario transitar de la superación de los estigmas que recaen sobre las y los jóvenes y que hacen parte de unas formas que han hecho carrera en el tiempo para criminalizar y desdibujar a las y los jóvenes, para transitar desde allí al reconocimiento de su capacidad de agencia y en este caso a reconocer pues el valor de sus experiencias, de sus saberes, de sus sensibilidades, de sus preocupaciones y propuestas como protagonistas de este estallido social. De esta manera vamos a iniciar, podemos dar la palabra en el mismo orden que aparece en la pieza comunicativa que fue difundida. Entonces vamos a iniciar con el joven de primera línea de Siloé y se prepara por favor Sitsi de la primera línea de Pereira. Entonces Andrés, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te escuchamos, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Qué pena, es que ando como agripado. Ando como agripado, me cogió un virus que anda aquí en Cali, no es COVID, pero bueno. Pues en torno a lo que usted está hablando y pues de lo que hemos vivido nosotros acá en Siloé, acá como todos pueden ver se vivió de una forma muy dura, se vio mucho la represión del Estado, del gobierno hacia nosotros, cuando nosotros estábamos protestando con arte y cultura. Nosotros hacíamos eventos a diario, pero se vio como nos atacaron de fuerte, ¿no? Se vio esa forma de quererse imponer ellos ante nosotros, simplemente por el hecho de nosotros pensar diferente. Acá se pudo ver el 3 de mayo, que fue uno de los días que mataron más compañeros, hirieron muchos. Esa noche fue muy horrible para nosotros porque pues nosotros estábamos en resistencia en los puntos. Acá habían dos puntos, se llamaban el Rompoy de Siloé y la Nave. Esos eran los dos puntos de resistencia de acá, que cubría casi toda la Comuna 20. Y ese día se evidenció como 3 helicópteros sobrevolaban todo lo que nosotros le decimos acá la loma, todo Siloé. Querían como aterrizar arriba, como en la montaña, y descargar sus tropas y pues desde arriba también se veía cómo nos disparaban, ¿no? Y ese día se vio que nos dispararon con fusiles, que con pistola nos dieron mucha bala. Ese día mataron a los pelados también. Uno de los primeros muertos que hubo acá fue el polaco, un pelado que era estudiante universitario. No todos somos estudiantes ni universitarios, pero la mayoría de los pelados están y sabían por qué querían luchar, porque nosotros acá, como en varios sectores, hemos sido muy estigmatizados, también como con esa guerra de clases que hay acá, porque acá se ve muy marcado lo que es Ciudad Jardín y los barrios, como se le llaman, bajos, ¿no? Nosotros acá para conseguir un trabajo es muy difícil, ya que usted habla que es de Siloé o el de Distrito de Agua Blanca, y usted ya lo discriminan solamente por pertenecer a esos barrios. Cuando no se han fijado en lo bueno que hay acá, en el arte, en los pelados que tienen talento, muchas situaciones así. Acá tuvimos mucha represión, como le digo. Acá nosotros nos mataron dos compañeros que aparecieron en la Reta Palmira. Uno se llama Carlos, el otro Gregorio.
Yo lo puedo contar desde el punto de que aparecieron allá, la familia de Carlos pidió que no se hablara más sobre eso, nosotros lo respetamos. Lo que fue Gregorio, Gregorio era un pelado venezolano, él mantenía mucho con Carlos, el pelado apoyó ahí en el punto, él estaba con nosotros ahí en el punto y pues aparecieron muertos en Palmira y había un dictamen que decía que era homicidio y los de la policía de Palmira salieron diciendo que era un accidente de tránsito. Lo peor de todo esto fue que a Gregorio para que lo entregaran pasaron 16 días. Nosotros nos tocó ir a Palmira. Nosotros tenemos un en vivo que en la página que se ve cómo nos llegó el personero de Palmira y nos llegó el comandante de la policía. Nos escoltaron hasta la salida, pero al fin nos entregaron al compañero Gregorio, pero la funeraria lo que hizo fue venir y lo tiró allá al cementerio. Cuando nos dimos cuenta de Gregorio llevaba ya como 2 horas estirado en el cementerio, nosotros lo sacamos del cementerio y le hicimos, como acá en Siloé hace, le hicimos como que una ronda por la glorieta y por la nave y lo despedimos como debe de ser y ya al último hicimos una rueda de prensa en el cementerio. Eso es una de las tantas que pasaron aquí en Cali, ¿no? Y acá en Siloé. Acá en estos momentos nosotros, en un momento nos tocó ponernos de acuerdo con los compañeros, con los compas de comenzar a cambiar de estrategia, que fue la de paro barrio adentro, la denominamos así. Comenzamos a trabajar dentro del barrio y tomamos la decisión de suspender el bloqueo. Nosotros fuimos uno de los últimos puntos que se levantó aquí en Cali, que no nos levantó la policía, porque no nos levantaron, nosotros dimos la pelea hasta lo último, pero entendimos que ya había que cambiar de estrategia y no queríamos que siguiera muriendo más compañeros, pues ya que ellos se ve como estaban tirando a matar al que estuviera por ahí, falsos positivos, los pelados aparecían muertos, ya se veían muchas personas capturadas en bodegas, aquí en Cali se vio mucho eso. En el Cali 20 también habían personas capturadas. Lo que pasó en el Dollar City, un pelado de 15 años que iba llegando de trabajar y la familia vio y todo el mundo vio que él llegó al punto y de un momento a otro apareció quemado en el Dollar City. Pero la muerte, el dictamen dice que no fue por la quemada, sino que fueron por puñaladas y tiros. Entonces, eso es una de las muertes que están en investigación, que fue el Dollar City y la familia salió amenazada. Eh, la familia le tocó irse, no se supo más de eso. Tampoco los muertos que han habido acá no lo han esclarecido hasta el momento, que fueron por parte de la policía del Cali 20, de muchos de ellos que salían de civil. Eh, entonces nos formamos en paro barrio adentro y ahí comenzamos a trabajar y hicimos entrar a los espacios que fue a debatir, nos metimos a las juntas de acción comunal, fuimos a los consejos consultivos y comenzamos a dar cara. Decidimos quitarnos la capucha, comenzar a pelear de otra manera, comenzamos a hacer actividades, pero seguimos con el ideal de nosotros, que es la lucha, es contra la corrupción y es contra esa estigmatización que nos han tenido durante mucho tiempo a nosotros. Pero podemos decir que seguimos denunciando. Acá hay muchos compañeros que han sido amenazados, pero seguimos ahí en ese orden, seguimos en la lucha. Nosotros hacemos parte, yo hago parte de la primera línea de la nave de Siloé. También soy integrante de la Unión de Resistencias Cali. También en estos momentos fui a nivel nacional a Bogotá, nos llevaron un encuentro y de ahí salió también Colombia Resiste Unida, que en estos momentos está haciendo una campaña por una juntanza por el Pacífico y ahí salieron muchos líderes sociales de varias ciudades. También sé que hay o sea, hay muchas cosas que se están haciendo para que las resistencias sigan unidas y están trabajando duro. Yo sé que en varios lados están trabajando duro y aquí en Cali la Unión de Resistencias Cali ha logrado bastantes cosas como el plan de choque. Nos hemos sentado a dialogar en una mesa con el alcalde y hemos dialogado y hemos creado y hemos hecho nuestras propias propuestas
pero aún así sabemos que tenemos mucha gente en contra, que son los concejales corruptos que hay hasta el momento. Yo fui uno de los que sacó a John Milton Rodríguez de aquí de Siloé, ya que él venía a hacer politiquería y no lo estamos permitiendo aquí en Cali eso. También que día nuestros compañeros de Unión de Resistencias Cali sacaron a Dilian Francisca Toro del Festival del Libro, porque creemos que no es justo y no tienen sangre en la cara al venir a hablar de politiquería o a venir a buscar votos sabiendo que hubieron muchos compañeros caídos acá, que ellos los mataron porque sabemos que los que apoyaron a Molano para la represión que hubo en contra de nosotros, es injusto que vengan a dar la cara aquí así y a buscar votos y a querer comprar la gente con lo mismo antes cuando la gente ya reaccionó. Ya la gente sabe que quiénes son ese tipo de personas y que nos mantienen robando, ¿no? Y nada, pues seguirle, seguirle haciendo a eso, que estamos todavía muy firmes en la lucha, que la resistencia no ha muerto, que acá en Siloé seguimos, inclusive ya hay 3 puntos de resistencia que están trabajando duro. Y nada, y seguimos en actividades culturales cada 28, porque los 28 de abril acá lo conmemoramos. Y nada, pues bacano este espacio que nos están dando y ya usted me preguntará si algo se me escapa. Bueno, Andrés, no, a ti muchísimas gracias. La invitación es a que también puedas escuchar atentamente las otras intervenciones, porque se trata de no solamente que yo les haga preguntas, sino que también ustedes puedan conversar entre ustedes, ¿no? Que se puedan hacer preguntas y que de hecho puedan ver elementos que pueden ser comunes o que pueden ser singulares a cada experiencia que ustedes nos comparten. Así que, pues, propongo es que sigamos con la ronda de las intervenciones para escuchar las otras dos que tenemos. Vamos a seguir con Sitsi de Pereira. Sitsi, bienvenida. Mil gracias por aceptar participar en este espacio. Tienes la palabra. Hola, buenas noches. Inicialmente me gustaría mucho aclarar que no formé parte activa de primera línea como los chicos que defienden la manifestación con escudos, que cogían los gases lacrimógenos y los devolvían para que los manifestantes no tuviéramos que absorber todos esos gases. Yo hice parte del movimiento del paro como reportera después de que sucede lo que pasa con mi hermano Lucas y con el ánimo también de demostrar que en Pereira también estaban sucediendo cosas irregulares, cosas gravísimas que tanto como en Cali, en Bogotá y el resto del país estaban sucediendo en la región de Risaralda, específicamente en Pereira, en la Virginia, y que estábamos siendo también manifestantes dignos saliendo a acompañar a la nación, acompañando a los chicos de Cali, de Bogotá, de Popayán, del resto del país con el mismo clamor, y que de la misma manera se recibió represión, se recibió homicidio, se recibió pérdida de nuestra figura como ciudadanos dignos, en el sentido de que nos empezaron a estigmatizar solamente por marchar, nos empezaron a señalar solamente por hacer uso de nuestro recurso democrático en contra de leyes lesivas contra la vida. ¿Sabe? Esto no fue fortuito para mí, todo fue fríamente calculado por parte del gobierno de Iván Duque, cuando dentro del proceso del confinamiento, en vez de invertir en las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen el mayor porcentaje de trabajo en la región, a nivel nacional se le prefirió dar prioridad a los bancos, ocasionando la mayor tasa de quiebra y desempleo en la época de la pandemia. Cuando empiezan a invertir el dinero en compra de tanquetas, compra de armamentos, compra de equipo armamentista, ¿para qué? Con la justificación en esa época era de la guerra contra Venezuela. Y nosotros aguantando hambre en las casas, la gente sacando los trapos rojos, perdón,
y rotos también. Todo fue para mí, para mi visual, todo fue estructurado para que el estallido se diera, porque veníamos de unas marchas muy bonitas, donde hubo mucha población que salió a marchar, que salió a manifestarse en el 2018, en el 2019. El confinamiento nos contuvo todo ese periodo, pero finalmente salimos desesperados porque el gobierno nos abandonó. Empresas que pagábamos Cámara de Comercio, microempresas pagando Cámara de Comercio, y en ningún momento hubo un auxilio hacia los microempresarios, hacia los vendedores ambulantes, ocasionando inevitablemente el hambre, la miseria y el desespero. Por eso salió tanta gente a marchar, porque nos unimos en un solo clamor, el clamor de luchar por nuestros derechos, de ver cómo el dinero que estaba llegando al país no estaba yendo a las personas que realmente lo necesitábamos. Y evidentemente al salir a marchar ocurre inmediatamente la represión bélica. Cabe anotar que es muy triste los trinos del ministro de Defensa que tenemos, de Molano, cuando compara la fuerza bélica de las fuerzas militares y policía, sus resultados con los resultados que esperaría de los muchachos de primera línea. Una persona en un ministerio que compara una fuerza bélica con una fuerza ciudadana sin armas. Para mí es la psicología de un criminal. Cómo desde esa cúpula en la que está es capaz de comparar dos fuerzas que no tienen el mismo peso. En un trino vago, ¿no? Pero ahí nos muestra directamente lo que él piensa de lo que es el ciudadano. Él no comprende las diferencias entre nosotros como ciudadanos y entre las fuerzas militares. Eso es peligrosísimo, porque entonces avala lo que pasó todo este tiempo cuando asesinaron a los muchachos a nivel nacional, los sicarios que asesinaron a muchachos manifestantes, los policías que asesinaron a sangre fría a los muchachos que se manifestaron pacíficamente, el tratamiento de guerra que sufrimos la ciudadanía durante el proceso de manifestación, proporcionado por un psicópata. Así de simple. Pero a pesar de toda esa represión, de ese dolor, de esas heridas que aún siguen abiertas, me parece importante sacar a flote lo que nació a partir del paro, porque nació un nuevo sujeto político, un sujeto político que no existía y que gracias a esas intervenciones violentas despertó la empatía de todos los colombianos por el resto de los ciudadanos que estábamos en condiciones de abandono. Despertó la conciencia política de entender que los que nos estaban asesinando, los que nos estaban violando, los que nos estaban violentando, eran esos políticos a los que nos hemos negado a vigilar, que siempre hemos dejado que otros escojan por nosotros, que el 20% de la población que debería, que vota por el 100% de la población que puede votar. Y nos dimos cuenta que es muy importante nuestra actitud y nuestra diligencia en cuanto a las posturas políticas nacionales, porque el haber abandonado y darle la espalda ha permitido que las políticas bélicas nos hayan gobernado por tanto tiempo, nos hayan violentado y en este momento estemos viviendo todavía tratando de sanar esas heridas. Pienso que no es algo que sea de ahora, es algo que se ha venido repitiendo. Pero a raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento, donde la mayoría de las personas se tuvo que centrar en el celular para poder entretener su mente, tuvimos la fortuna de poder estar pendientes de lo que estaba pasando en el país, de poder evidenciar de manera inmediata lo que estaba pasando en algún otro rincón de nuestro país con los ciudadanos que salían a marchar. Y eso le empezó a dar miedo al Estado. Por eso en este momento estamos viviendo lo que es la represión judicial contra chicos
que son prensa, que se han encargado de evidenciar la violencia de la policía contra el ciudadano. Y que a pesar de eso sabemos que solamente son herramientas para seguir generando temor a la población. Pero como lo quería pues llegar al punto de que las cosas que se pueden recoger del paro, a pesar de toda la violencia que se vivió, que todavía se sigue manifestando, es que surgió un sujeto político, surgió una conciencia política general, surgió que tú sales por la calle y te encuentras con personas que están hablando de política, te encuentras con niños que se preguntan qué está pasando en el país, niños, te encuentras con tus familiares que resulta que empiezan a preguntarse qué nos ha dejado el paro, qué ha resultado de toda esta resistencia. Y a veces algunos no notan lo importante y lo que hemos conseguido a través de la marcha, que es lograr que todos los ciudadanos nos interesemos por elegir correctamente a nuestros dirigentes, que nazca ciudadanos que antes no querían hacer parte de la política porque consideraban que era algo del ejercicio de ciertas personas que querían hacer el ejercicio político. Nos dimos cuenta que la política es de todos, que si yo quiero cambiar el país, tengo que hacer parte de ello. Y a través de los movimientos sociales, a través de los colectivos, a través de la difusión de información, a través de hacer parte también de la política representativa, de empezar a unir y a tejer un tejido de, valga la redundancia, de conciencia política, tanto de base como de representatividad política, donde se hacen las leyes, donde se administran los recursos, para que pueda haber en concreto algo lineal y horizontal para toda la población colombiana, que la política sea para todos. ¿Qué pasa ahorita? La política solamente está dirigida a la población privilegiada de Colombia, y por eso la población vulnerable es la que sufrió todo este marginación. El arte también fue un eje fundamental de la movilización, porque en vista de que al salir a marchar nos estaban reprimiendo, se buscaron nuevos métodos para seguir expresándonos. Y nos expresamos a través de pintar las paredes, nos expresamos a través del canto, de la música, del baile, y aún así fuimos violentados. Pero fuimos victoriosos, porque avergonzamos a nuestro contrincante, demostramos la debilidad del otro, porque a pesar de que los estaban baleando, a pesar de que los estaban mutilando, a pesar de que los estaban violando, seguían marchando y seguimos marchando, y ya no saben qué pueden hacer en contra de nosotros. Porque si a ti te asesinan y sigues marchando, ¿qué más le puedes hacer a esa persona que ya no tiene miedo? Que le quitaste absolutamente todo, le quitaste hasta el temor de perder la vida, porque está por encima de la dignidad. Y ellos nos abonaron eso y nosotros les abonamos la vergüenza de verlos como realmente son, seres dependientes de un sistema de oligárquico donde nos consideraban menores. Y las marchas nos mostraron que unidos podemos lograr cambios grandiosos, podemos lograr unir corazones, esperanzas, sueños. Una anécdota muy bonita que me contaba una líder indígena con la que tuve contacto, que a pesar de que estaban siendo reprimidos, salieron las camionetas en Cali disparándole a la gente, ellos no podían creer que tenían esa unión, se sentían familia del ciudadano. Muchas veces las comunidades indígenas fueron negadas por nosotros. Para nosotros eran otras personas, no eran ciudadanos. Para nosotros la figura que nos mostraron de ellos era que eran otra población diferente a nosotros. Y las manifestaciones los hicieron sentir pueblo, los hicieron sentir colombianos, los hicieron sentir hermanos y familia. Y a pesar de todo, ellos estaban contentos porque se sintieron acompañados en la misma lucha, de que sus hermanos por fin comprendieron la lucha que ellos llevan por décadas. Entonces, recogiendo lo bueno dentro de lo malo, es ver que la conciencia se despertó, la empatía hacia el otro despertó,
el dolor por la fragilidad del otro se despertó en su gran mayoría y nos hacen pensar que solamente somos pocos, porque los medios de comunicación los controlan unos cuantos y difunden una información que esos pocos quieren que creamos. Pero tengan en cuenta que somos más los que tenemos este corazón henchido de querer cambiar a Colombia, de que Colombia está destrozada, de que ahorita Colombia es un puerto pirata. Lo están desmembrando, están minándolo para no dejarnos con nada. Y es el momento histórico de no permitir que eso siga pasando, de empoderarnos como colombianos, de recuperar nuestras raíces, porque nos hicieron perder nuestras raíces cuando nos colonizaron, nos obligaron a creer en dioses que no teníamos aquí. No lo digo porque fueran malos, sino la manera violenta en que fueron impuestos. Y eso ocurrió, y eso generó en la psiquis del ciudadano del futuro que no nos arraigáramos de nuestra tierra, que no hiciéramos pertenencia, que no quisiéramos defender lo que no considerábamos nuestro. Muchos de los colombianos se creen europeos y quieren irse a Italia, se quieren ir a Francia, quieren aprender francés, alemán, porque es más cool. Y no quieren aprender las lenguas indígenas, no quieren apropiarse de su tierra. Y eso es lo que hace que por eso estuviéramos tan desconectados del uno del otro. Pienso que el cambio que generó el movimiento de masas nos hizo comprender que tenemos que retomar nuestras raíces para amar nuestra tierra y para defenderla como se ha defendido. Y los muchachos, los ciudadanos que salieron a marchar, los muchachos de primera línea de la resistencia nos demostraron eso, que ellos empezaron a comprender que tenían que luchar por lo que era nuestro. Porque aprendimos que era tener dignidad durante estos 6 meses. Aprendimos lo que en décadas muchos no han aprendido. Y que tristemente también estos ciudadanos que se mueven en la política perdieron. Y este nuevo sujeto político viene con las ganas enteras de contagiar de dignidad para que gobernemos para todos, para absolutamente todos, para el que cree que está bien y el que cree que está mal. Porque fundamentalmente lo que tenemos que luchar es porque todos tengamos los derechos esenciales: la vida, el alimento, la educación, el trabajo, la salud. Y de ahí para arriba todo es ganancia. Mil gracias, Sitsi. Muchas gracias también por tu control del tiempo. Maravilloso que nos acompañes y creo que ustedes hacen parte y creo que a todos y todas nos dolió profundamente el asesinato de Lucas Villa, de la misma manera en que ocurrió con Alison y con tantas y tantos jóvenes que hicieron pues parte de una u otra manera todo este proceso, y en el caso de Lucas Villa, a quien recordamos mucho y creo que está en general muy vivo, muy presente en la memoria colectiva de lo ocurrido justamente en estos meses, y que podríamos decir que hace parte junto con muchas otras personas y muchos y muchas jóvenes de las primeras líneas del arte, de la cultura, de la dignidad, de la empatía, que desde su alegría y su vitalidad pues impregnaron también de un sentido muy profundo las manifestaciones que se produjeron. Y me parece que hasta este punto, desde las intervenciones que ya hemos escuchado, y enseguida vamos a darle paso a la intervención de quienes nos acompañan del portal de la Resistencia en Kennedy, pero hasta acá podemos ver cómo de lejos lo ocurrido puede reducirse a la expresión de unas formas militarizadas y militarizantes de la confrontación, y digamos a lo que normalmente registraban muchos de los medios en esta
pues en estos actos de represión que constituyeron sin duda un día a día de lo ocurrido en el marco del estallido social, pero que con estas intervenciones vemos también que amplían enormemente el espectro de las reivindicaciones, de las acciones que se desplegaron en este contexto. Así que, sí, mil gracias. Vamos a continuar en este diálogo y para ello entonces tienen la palabra desde el portal de la Resistencia. Profe, tienes la palabra. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo hago? ¿Ya? ¿Puedo hablar? Ahí te escucho, sí. ¿Activado? ¿La cámara también? La cámara no, ¿cierto? Como tú prefieras. Si no quieres, no. Si lo prefieres, adelante. No. Mejor sin cámara, sí. Pues así digamos que para seguir la dinámica, digamos, de contextualizar lo que pasó en el estallido social en Bogotá, sobre todo en el portal de la Resistencia. Ya la compañera pues enunció muchas de las causas por las cuales la gente ya no aguantó más y decidió llenar las calles nuevamente y protestar, digamos, de una manera masiva y en muchos puntos de Bogotá, digamos, dejando atrás esa tradición de marchar por el centro y es únicamente donde, digamos, los sindicatos decían o los estudiantes decían, sino de los barrios, y el barrio en general salió a demostrar que es un punto de resistencia. Y sobre todo, digamos, en una zona como en el suroccidente de Bogotá, digamos, en el límite entre Kennedy y Bosa, en donde primero es densa, supremamente densa la densidad poblacional y con unas condiciones de desigualdad supremamente altas, en donde el crimen organizado opera, digamos, de una manera en la que tiene mucho control, la institucionalidad es completamente ausente y digamos que la carencia es en todos los aspectos, desde no tener un trabajo estable hasta no tener que comer en la casa o sencillamente pues no tener casa. Y digamos, y esto alimentó el hecho de que pues el punto de resistencia de Portal de la Resistencia fuera un punto de congregación de muchísimas personas día tras día tras día. Y el hecho de, digamos, de consolidarlo como un espacio humanitario en el cual habían ollas dando comida a centenares y centenares de personas todos los días, hizo que el espectro así como se diera mucha atención a Portal de la Resistencia, por encima de otros puntos como que también tenían afluencia, pero que, digamos, en el momento en que llegaba la represión y llegaba todo, no tenían como una forma de seguirse manifestando en multitud como por ejemplo pasaba en Héroes, como en Portal 80. En cambio, en Portal de la Resistencia lo que pasaba es que ante miles y miles de personas manifestándose pacíficamente, con música, con arte, con cultura, en el bloqueo de la vía, igual había represión, pero la respuesta del barrio y la respuesta a esa rabia de los jóvenes de una zona marginal hizo que el estalle fuera otra cosa. El estalle de cientos y cientos de jóvenes al inicio dándose de frente contra la autoridad y demostrando de que ya nosotros desde el barrio perdimos el miedo y perdimos el respeto por esa institución corrupta y sanguinaria que nos asesina y que nos desaparece. Entonces, en ese momento en el que, digamos que la confrontación empieza a crecer porque se empieza a ver el Portal de la Resistencia como el punto de resistencia a Bogotá, donde los jóvenes se paran re duro en multitud y aguantan horas y horas resistiendo hasta el día siguiente, pues eso llama la atención y los jóvenes de toda la ciudad empiezan a llegar a congregarse a Portal de la Resistencia, a resistir, digamos, de otra manera, no solamente como con un contexto medio fiestero en el cual se encontraban los otros puntos de resistencia como era Héroes o hippies, en el cual la gente iba, se manifestaba, a veces se emborrachaba y listo, y si reprimían todo el mundo salía corriendo y listo, se acabó la resistencia. En cambio en Portal era diferente.
Y en ese momento, pues la represión aumenta y ahí es cuando empiezan a desaparecer compañeros, a desaparecer tanto líderes que estaban dentro de la línea, fuerzas, pues, tanto institucionales como paramilitares y criminales, que desaparecen compañeros. Un ejemplo de ellos es Duván Barros, que es fue un pelado de 17 años que se paró duro en el Portal y lo desaparecieron y negaron su muerte, negaron su muerte por meses para que, digamos, que su mamá y su familia no tuvieran descanso y la búsqueda fuera incesante, pero al final terminaron que reconocer que efectivamente ese cuerpo que llevaba más de un mes sin identificar era el de él y que tenía signos de tortura, ¿sí? Y la tortura la hicieron en el Portal y el Portal se convirtió en un centro de tortura donde salieron muchos casos de abuso, de encerrar a las personas en un espacio del Portal y por horas y ponerlas a aguantar gases por horas y entrar y golpearlas y sacarlas por la parte de atrás. Entonces, esto obedeciendo a unas dinámicas de política de seguridad nacional que ve a todo aquel que se manifiesta en contra del régimen como un enemigo interno y nos da un trato de guerra. Entonces, al tratarnos como enemigos y no como ciudadanos que legítimamente se manifiestan, pues empiezan digamos que un abuso policial completamente desmedido. Digamos que las estrategias de parte de la institucionalidad no solo se quedan en reprimirnos cada vez más y más y tirarnos a los ojos o tirarnos a las rodillas, o al cuerpo, o a tirarnos a matar, sino que también a deslegitimar la protesta, porque el punto de resistencia, pues como ya lo dije, era un punto supremamente de mucha afluencia en Bogotá, en donde miles y miles todos los días llegaban a manifestarse. Entonces la estrategia básicamente de la policía fue darle vía libre a las bandas de microtráfico, a las bandas de criminalidad, para que, pues, con ayuda también de este crimen organizado y del paramilitarismo que opera en el suroccidente de Bogotá, pues le dio vía libre para que actuara en el Portal de la Resistencia, a plena luz del día y enfrente de cientos y cientos de uniformados que rodeaban el portal. Sí, enfrente de un uniformado podía alguien estar vendiendo drogas y no iba a hacer absolutamente nada, aunque la gente lo pidiera, aunque nosotros hiciéramos la denuncia pública de que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con esto y que era completa responsabilidad de la policía, que las personas, cientos de dealers, de microtraficantes llegaran al punto con completa libertad, vendieran enfrente de la policía y pudieran retornar a sus ollas todos los días a rendir cuentas y no pasara nada, ningún capturado, ningún detenido, ninguna investigación sí, o sea, por estas redes de microtráfico controladas por la policía y por los paramilitares. Y esto hizo que, digamos, que el desprestigio en la zona aumentara cada día más con los medios de comunicación vendiendo esta imagen y vendiendo la imagen de que ahí solamente habían jóvenes violentos que vendían drogas y demás. Entonces, estas estrategias de deslegitimación digamos que nos obligaron como a tomar medidas, ya que por lo menos nosotros teníamos un campamento 24/7, era la única resistencia en Bogotá y creo que en el país que tenía un campamento 24/7 de solamente primera línea, o sea, la primera línea tenía un campamento todo el tiempo junto al punto de resistencia. ¿Por qué? Porque en el contexto de este estallido social, muchas personas que han hecho parte de ese sector excluido encontró en la primera línea y en el espacio del campamento de la primera línea un espacio de lucha y de resistencia para cambiar las cosas y decir no soy más un esclavo que trabaja por 20.000 pesos al día, ahora me voy a dar la pela hasta que esta mierda cambie. O me di la pela tan duro en mi barrio que los tombos me perfilaron y empezaron a chimbearme en la casa y por seguridad de mi familia me tengo que aislar y pues si hay un campamento donde están resistiendo, pues me voy para ese campamento. Y el campamento de primera línea fue como un estándar también de la resistencia acá en Bogotá y en Colombia. Y ahí se iba a hacer un escenario no solo para congregar al estalle, a las primeras líneas, sino también a una organización
a un proyecto político organizativo, serio, de parte de la resistencia y de los jóvenes que ya no aguantábamos más. Y ese proyecto organizativo pues se veía truncado por muchas cosas, por la represión completa, o sea, completamente injustificada de parte de la policía y de la alcaldía, tanto de las alcaldías locales como de la alcaldía mayor de Bogotá, hacían inoperante, imposible llevar un proceso, digamos, bien, porque sencillamente todos los días nos teníamos que desplazar, éramos perseguidos, éramos hostigados, éramos agredidos con, digamos que con una fuerza desmedida, donde compañeros perdían hasta extremidades de su cuerpo, ¿sí? Nos mutilaban y era insostenible. Tener, digamos que seguir un proyecto de campamento 24/7 con este tipo de represión, que también era guiada por estrategias de mala imagen a la PLPR en particular. Y además que el día 25 de junio ocurre una muerte en el portal a la cual se la atribuyen a la primera línea y sin temor de ningún reparo, así a Claudia López y el mayor de la policía de Bogotá dicen que la primera línea del portal de la resistencia la que mató al sujeto que se desplazaba en moto y alguien puso una guaya supremamente costosa de acero en el momento en que no había como tal un bloqueo, sino simplemente unos sujetos extraños lo hacen a pesar de que se le hace un reclamo y muere una persona. Y le atribuyen ese accidente a la primera línea injustificadamente y empieza una persecución más grande que nos obliga incluso a salir de la ciudad a toda la primera línea compuesta pues de decenas y decenas de pelados. Cuando todo esto pasa, pues empieza la construcción de exigencias reales de garantías a la protesta pacífica. Con la compañía, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, pero en particular de uno que prestó más interés, que fue el PNUD, que es el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El programa es. Y digamos que nos lleva en un proceso de articulación con otras líneas en ese momento, pero para construir exigencias digamos que ante la falta de garantías que nos impedían seguir manifestándonos, a la par que nos seguían reprimiendo. Entonces, estas exigencias, después de tanto construir, nos dimos cuenta que al final no llegaron a ningún lado. Y cada vez el problema de la estigmatización, el desprestigio y la persecución iban mermando cada vez más y más y más la protesta social, pues ha hecho que el proyecto organizativo pues tenga unas variantes en el tiempo. Y en este momento, ya dejando atrás el proyecto de exigir y exigir, pues ya nos pusimos en la tarea de, bueno, vamos a aprovechar esa organización que medianamente tenemos y vamos a construir un proyecto político. Porque si nosotros cuando salimos dijimos que íbamos por todo, pues tenemos que demostrar que vamos por todo. Y en todos los escenarios vamos a marcar una diferencia y que si es un escenario en el que han estado sujetos que nos han condenado a la miseria y que están ahí gracias al narcoparamilitarismo, pues nosotros también tenemos que darnos la pela en ese espacio y construir pues desde diferentes frentes. Entonces, a partir de un proyecto asambleario, ¿sí? Porque todo parte de ese proceso, de la asamblea, de querer participar y escucharnos entre los procesos de resistencia y de base y otras líneas en un espacio participativo, incluyente y decisorio. Y ante el fracaso de eso, que fue, digamos, acá en la Asamblea Nacional, pues que no fracasó técnicamente porque eso sigue andando, pero la tarea la está haciendo, digamos que de una manera poco clara y poco visible. Lo mismo que, digamos que la imposibilidad de seguir construyendo en Cali a través de simplemente cerrarle los espacios a ciertas discusiones. ¿Sí? Porque hay movimientos sociales que no apoyaron, sí, que no entraron a apoyar a la masa, no entraron a apoyar al pueblo, no entraron a apoyar a la primera línea, pero cuando se dieron los escenarios de discusión, sí entraron esos movimientos sociales a querer coparlo y a querer acaparar toda la atención y toda la discusión acerca de cómo se iba a llevar la lucha y llevando incluso a torpedear los mismos espacios.
Entonces, la intención de nosotros fue como, bueno, nosotros tenemos ese propósito de construir poder popular, de que la gente en los territorios tenga la capacidad de agenciar sus cambios y de tener como esa organización desde las bases, digamos, sin excluirnos a nosotros mismos como procesos de primera línea, sin excluir las ollas, sin excluir digamos que a esos sujetos en resistencia. Construimos la Asamblea de Integración Popular en los parches de Portal de la Resistencia principalmente, aunque contamos con, digamos que en el espacio hay presencia de otras líneas de la ciudad y de otro tipo de procesos organizativos. Allí es donde se gesta una idea clara acerca de un movimiento de resistencia y un movimiento social y político, una mezcla entre los trabajos de base. Bueno, una mezcla no, es básicamente los trabajos de base organizados en pro de alimentar los diferentes frentes de lucha y construir el poder popular, el poder para el pueblo. Entonces tenemos claro que tenemos que cambiar la forma de pensar de este país y de la gente de este país, y que eso es un proceso a largo plazo. Eso es un proceso que nos va a llevar años y años y años. Y tenemos digamos, una contienda ahorita precisamente en lo electoral, en lo político y en lo jurídico, en la construcción de la ley, ya que después de esta construcción de exigencia nos dimos cuenta también de que hay una imposibilidad de crear un ordenamiento jurídico justo digamos, que regule y que controle las instituciones para que no haya más represión y vulneración de los derechos humanos. Entonces decimos, tenemos que presentar una propuesta y creamos el movimiento de resistencia popular en aras a copar ese frente de lucha político y jurídico, pero no, sin dejar atrás que el trabajo de base también alimenta, digamos, que una construcción de país solidario desde las bases, desde el proceso de los barrios, y que son estos y que es la gente organizada bajo la que da los mandatos de qué se debe hacer en las esferas de construcción, tanto legislativa como ejecutiva como judicial. Sí, es el poder desde abajo quien da los mandatos y quien pone las reglas. Entonces, en ese proceso estamos, y el estalle aún sigue, igual la represión continúa y la primera línea digamos, sigue haciendo presencia en toda la ciudad, ¿sí? Y hay que, digamos, que aclarar que nuestra represión fue tan variada que no solo sufrimos de persecuciones en la calle y de hostigamiento y de, digamos, lesiones personales y la desaparición y asesinato de compañeros, sino que también la persecución judicial ha sido completamente, digamos, desproporcionada. Portal de la Resistencia cuenta eso como si fuera un mérito, pero tiene 3 presos políticos de la línea y una colaboradora también. Calarcá 19 y Terry se encuentran en la cárcel Modelo y en La Picota, a espera de una condena por delitos de terrorismo, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, tortura, secuestro, en fin, un montón de delitos de los cuales pues no hay justificación alguna, y que esperan una condena que aparentemente puede ser muy alta, pero que estamos digamos, esperanzados en que un cambio en el país y la resistencia al continuar, pues pueda traer la libertad de los compañeros, que pues, aparentemente les quieren montar hasta 40 años de cárcel. Y no ha parado, ya que en Suba capturaron otros 5 compañeros y empiezan a capturar personas que no son primera línea también, son compañeros de prensa, ¿sí? A imputarle delitos y los mismos delitos, exactamente los mismos delitos, como si todo fuese un concierto súper organizado para delinquir en toda la ciudad, ¿sí? Tratando de vender esa imagen en los medios y haciéndole que capturan a secuestradores, a torturadores, ¿sí? Y esto no para. Entonces, bueno, en eso vamos. Bueno, muchas gracias, profe, por compartirnos pues esta experiencia vivida de primera mano
en donde supongo que es difícil escoger lo que se cuenta y lo que no, porque pues ha sido una experiencia llena de muchas situaciones complejas. Veo que Andrés pidió la palabra, entonces antes de recoger y de hacerle la invitación a responder algunas preguntas que les quiero proponer, vamos a escuchar primero a Andrés. Andrés, tiene la palabra. Pues yo quería como que, pues yo me recojo mucho a lo que estaba hablando la compa. Sí, es que llama. Lo que yo escuché ahí, pues es muy cierto. Lo que se vivió, lo de este estallido, yo creo que esto es histórico y yo creo que hoy en día, hoy por hoy, hay muchas personas interesadas por lo político. Ya hoy en día todas las personas están atentas a lo que está sucediendo. Anteriormente llegaba la gente a comprar su voto y la gente no le importaba, sino que los iban vendiendo. Hoy en día, como yo le decía, acá en la comuna 20, en Siloé, y aquí en Cali, la gente está muy atenta a eso y no está permitiendo que lleguen a comprar votos. Lo otro importante también es que en este estallido pues voy a ponerme de ejemplo yo también. Yo anteriormente yo no le paraba bolas a nada de esto, pero hoy por hoy yo sé que tengo un deber y es el legado, que es llevar también, es llevar el legado de la primera línea, ¿no? Y que esto no puede quedar en el que hubo nada más un estallido y ahí quedó, sino que acá los muchachos han habido oportunidades de estudiar y muchos de ellos se están preparando aquí en Cali, se están preparando para entrar a esos espacios, a copar esos espacios y a pelear desde allá, a bajar y a hacer proyectos desde el plan de desarrollo, incluir proyectos ahí. Entonces yo creo que lo del estallido, de todo lo malo que pasó, sí salió algo bueno también, que fue que los pelados están activos, saben por qué están ahí, ellos saben que más que entrar a esos espacios es defender y tener la dignidad arriba de que no se dejan comprar por nada del mundo, porque es que sabemos que murieron muchos compas en esto, ¿no? Y hubieron muchas personas afectadas y que la lucha es contra esas personas que nos reprimieron. Y entonces yo quería enfocarme en eso, de que acá en Cali están muchos pelados estudiando. Nosotros nos estamos preparando en gestión pública, estamos preparándonos para ir duro, ir fuerte, porque esto es un proceso largo, esto es un proceso que apenas empieza. Salimos de unos bloqueos, pero ya vamos avanzando y es sacando a esas personas, los corruptos, sacándolos de esos poderes que tienen. Y nada, invitar a los compas que en todo lado donde hay que ir, hay que hacer pedagogía y recordarle a la gente lo que pasó, que no se olviden de lo que sucedió, que esas mismas personas que hoy en día están saliendo a buscar votos fueron las que apoyaron que nos reprimieran y ahí por eso hubieron tantos muertos y nada, si nosotros mismos podemos ir a sacarlos, pero con argumentos. Entonces nada más era eso, era como enfatizar en eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, y pues es una manera de complementar tu primera intervención en la que hiciste un uso muy puntual del tiempo, de manera que es pues valioso este complemento que agregas en tu intervención. Quisiera recoger algunos elementos que encuentro comunes de distintas maneras en sus intervenciones y luego proponerles algunas preguntas. En común creo que aparece pues esta fuerte referencia a la represión derivada en esta construcción del enemigo interno en relación con las y los jóvenes de primeras líneas y en general con, digamos, con las expresiones de las manifestaciones que se produjeron en las calles, y en ese sentido me parece que está presente en todas las intervenciones esa referencia a lo que llamaron dos de ellas el tratamiento de guerra, ¿no? El haber experimentado, el experimentar niveles de persecución, de hostigamiento, de estigmatización
equiparables a ese tratamiento de guerra. Segundo, y este término englobador lo mencionó Sitsi cuando hablaba de la política para todos, ¿no? Y desde allí tú hablabas de esta perspectiva amplia que permite situar las participaciones individuales, toda manifestación individual producida en el marco del estallido social, como conectada con un espíritu colectivo, social y político en sentido amplio, ¿no? Que la filosofía también nos ayuda a recuperar el sentido de los términos, porque en los debates coyunturales a veces la referencia a lo político se reduce solamente a una mirada partidista, y me parece que en sus intervenciones se permite recoger una noción amplia de ese vínculo con el universo de lo político, ¿no? Decía Sitsi, la política para todos, y desde allí hacías una referencia a la importancia de los movimientos sociales, de las acciones al interior de los colectivos, de las actividades de difusión de la información, de la política representativa también, y en todos los casos, en las tres intervenciones hablaron igualmente del valor del arte, de la cultura y de la pedagogía en las acciones desarrolladas. Dos aspectos también que se destacan en sus intervenciones. Creo que la trágica convivencia con la experiencia cercana de la muerte, no solo de los hostigamientos, sino de los asesinatos, que en todos los casos los experimentaron, y en este sentido, de casos de falsos positivos y falsos positivos judiciales. Esto va también de la mano con algunas de las anécdotas que ustedes pudieron y de las historias y experiencias que trajeron a colación en sus intervenciones, y que me permite también recordar que en su momento, cuando por ejemplo se produjo el caso de los señalamientos dirigidos a las primeras líneas en Bogotá, desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, y desde la mesa, bueno, las mesas 7 y 8 del espacio de convergencia por Colombia, que fue suscrito entre varias universidades, y en este caso desde la Universidad Nacional, decíamos, lo que está ocurriendo no puede justificar digamos, desbarajuste o la negación del Estado Social de Derecho, ¿no? En medio de todas las críticas, las situaciones que nos permiten poner en cuestión la vida en democracia, nos quedan algunos resquicios, y es que vivimos en un país que se rige bajo digamos, bajo lo que debe ser un Estado social de derecho, que desde luego cuando vamos a ver las prácticas, pues vemos que hay muchas vulneraciones, de la misma manera que lo podemos hablar frente a los derechos humanos en general. Hay un sinnúmero de violaciones y de condiciones que van en contravía de la garantía de esos derechos. Pero ¿por qué lo señalo? Porque un elemento que allí también, digamos, fue fuerte y frecuentemente socavado, fue la presunción de inocencia, ¿no? Digamos, esta atribución automática que se hacía a una colectividad por el comportamiento de unos individuos sin que mediara la comprobación de la comisión de delitos de unos individuos con esa colectividad, pues fue un elemento que surgió y que, digamos, se presentó con mucha frecuencia en el marco de las manifestaciones. Ahora bien, preguntas tengo un montón, pero voy a intentar priorizar algunas. Desde los primeros meses me llamó la atención que, por ejemplo, en relación con la capucha, la utilización de la capucha, en algunos contextos se mantuvo y en otros se la quitaron.
¿Ustedes consideran que esto tiene alguna relación con la permanencia de la represión o con cambios que se hubieran podido dar en relación con eventuales acuerdos con las autoridades locales, o correspondió más a otro tipo de decisión en el contexto? Por ejemplo, creo que en Cali y en Pereira vimos desaparecer la capucha más rápidamente. En cambio, en Bogotá esto ha persistido. Y esto lo quiero conectar con una segunda pregunta, y es, ¿cuál es el balance que ustedes podrían hacer a la fecha de hoy de la relación de las autoridades locales con los procesos que se gestaron en cada una de las ciudades en donde ustedes se encuentran? Porque creo que también allí hubo diferencias, ¿no? Sabemos que hubo unos pactos, unos acuerdos en Cali. También esto ocurrió en Pereira, aunque hubo una serie de cuestionamientos, pero algo hubo en esta dirección. En Bogotá hubo tal vez tentativas de diálogo, pero también sabemos que en muchos casos realmente no se generaron las condiciones mínimas que se necesitaban para el diálogo, o bueno, al menos es una opinión recogida del trabajo que hicimos desde el Observatorio de Juventud en el caso de Bogotá. Pero en todos los casos, ¿cuál fue esa relación con las autoridades, o cuál es el balance en realidad, ¿no? Porque más allá de contar las anécdotas, es a la fecha de hoy, ¿qué balance hacen ustedes de esa relación con las autoridades? ¿Fue posible establecer algunos niveles de acuerdo? ¿Parte de esos acuerdos se pudieron cumplir, o se está a la espera de que se cumplan, o en definitiva no se logró nada en estos acercamientos con las autoridades locales? Tercer elemento que les quiero poner sobre la mesa, y es su posición frente a esta relación entre lo electoral y lo no electoral. Me parece muy significativo que el énfasis en las tres intervenciones está puesto en realidad en el trabajo social, comunitario, colectivo, digamos, político, comunitario. Hablaron mucho de las actividades de tipo artístico, cultural, pedagógico. Tal vez en unos casos, porque hubo una mención, pero me gustaría que pudieran profundizar en los tres casos sobre cómo ven esta posible relación, si la ven, y si no, también desde luego lo pueden indicar, con lo que sí se llamó la política representativa, y digamos con otros escenarios de la participación que trascienden la esfera no electoral. Entonces, pues de momento quisiera dejarles estas tres preguntas, y no sé si alguien quiere tomar en primer lugar la palabra. A ver, ¿quién se anima? O si no, volvemos al orden inicial. Listo. Adelante. Pues la primera, sobre la capucha, ¿no? Yo creo que acá en Cali la capucha se mantuvo. Sí, es verdad que cuando se hizo la mesa de diálogo, tomamos la decisión una vez en la mesa, pues ya que los medios nos tenían reatacados por el tema de la capucha. Sin embargo, nosotros lo dijimos que la capucha es simbólica. Para nosotros nos distinguimos todos con una pañoleta que le tenemos el símbolo ahí de Unión de Resistencias Cali, con los tres puños arriba de la resistencia. Y eso es algo que siempre lo utilizamos. Todos los puntos tienen sus pañoletas, y en otras tienen capuchas de que mencionan el punto de resistencia. Y es simbólico, nosotros lo seguimos utilizando así, pero tomamos la decisión un momento de que, bueno, estaban diciendo que nosotros somos vándalos, que eso, nosotros nos tapábamos, era porque en un momento estaba el miedo de que nos desaparecieran, porque nos estaban haciendo persecuciones,
pero un momento decidimos dar la cara porque había que hacerlo ya y mostrarnos de frente y ir para adelante, como se dice acá, porque, porque no íbamos a permitir que nos siguieran degradando así. Y hoy en día yo creo que se ha visto acá en Cali que no tienen argumentos para atacarnos ya como lo hacían antes. Ahora antes los estamos dejando como se dice acá, boquiabiertos por los eventos culturales que hay en todos los puntos de resistencia y por lo que hemos logrado hasta el momento, ¿no? En cada barrio, en cada punto y en las comunas. Con la alcaldía, con la alcaldía, nosotros hicimos una mesa de trabajo. Se hicieron 5 ejes, que fue empleabilidad, soberanía alimentaria, educación, entre otras. Entonces, los compas míos que estaban al principio de voceros de todos los puntos de resistencia hicieron un plan de choque que lo firmaron una noche a las 2 de la mañana, una madrugada a las 2 de la mañana con la alcaldía. Ese plan de choque se hizo para la comunidad, para Cali. Eso era el legado que se quería dejar hasta el momento de lo que íbamos haciendo. Eso fue para todo Cali, ¿no? Fue el decreto 0304 que salió de aquí de Cali, que estaba avalado por el Consejo de Estado. Y bajo ese decreto es que trabajamos nosotros en la mesa de diálogo. En estos momentos, como te iba diciendo, están los 5 ejes. Ya hay unos muchachos con empleabilidad que fueron de las primeras líneas. Lo primero que se pidió también fue que las personas que no tuvieran no tenían bachiller ni tenían como queja de educación, lo que piden en una empresa que se facilitara el ingreso de esas personas para darle la oportunidad de trabajar. Y eso es lo que se está haciendo. Muchos de ellos están trabajando así, que no sé si ustedes verían las noticias que nos están atacando un poco de concejales, que porque le dieron trabajo a los pelados de primera línea, que esto, que lo otro, pero pues ahí está lo que yo le digo, la doble moral, porque pues nosotros lo que necesitamos es oportunidades y gracias a eso muchos pelados que andaban en pandillas o que estaban parados en una esquina haciendo nada, hoy en día están trabajando y están con la moral arriba de querer estudiar, de querer trabajar y eso es algo que se ha logrado, como también los comedores que se montaron en todo Cali, en lo que fue la cuestión de soberanía alimentaria y el mantener simbólica la olla comunitaria, que la olla fue el principal eje donde se reunió toda la comunidad, ¿no? En los puntos de resistencia, y eso es algo que lo tenemos muy marcado aquí en Cali. Y pues ahí vamos, porque con la alcaldía es complicado, es complicado y más aún pues que a Ospina le ha tocado voltear también y como se dice, bailar con la más fea porque se le ha venido un poco de gente al proceso que nosotros llevamos. Le han tirado, nos han tirado duro desde el exterior, como María Fernanda Cabal, que llegó acá a pedir los nombres de todas las personas que estaban trabajando ya en el plan de choque, ¿no? Ella fue una de las que vino a pedir eso acá y era el proceso que llevamos, pero nosotros seguimos ahí, nosotros seguimos metiendo procesos, nosotros tenemos enlaces con la alcaldía, pero pues cuando los enlaces están mal, por ejemplo, nosotros llamamos a reunión y hablamos con ellos y le decimos que el enlace o tal secretario no está cumpliendo con su trabajo, ya que hay un decreto ahí. También en las reuniones siempre va la ONU, está presente ahí para seguir el proceso, ¿no? Pero ha sido duro con la alcaldía y con la administración acá, ha sido duro por muchas situaciones que se han dado y más aún pues porque todavía la policía sigue capturando pelados acá y toda esa cuestión. En el tema electoral acá se respetan los procesos. Hay muchos pelados que, por ejemplo, aquí en Cali nosotros estamos apoyando los puntos de resistencia. No sé si usted conoce a don Alberto Tejada, del Canal 2. Nosotros somos partícipes de la campaña de don Alberto porque nosotros decidimos que él estuviera ahí, ya que él ya un proceso largo, no es de ahora que salió a mostrar lo que pasó en los puntos de resistencia, sino que él ya un proceso ya largo también. Y también nos sirvió mucho apoyo el demostrar que lo que estaba sucediendo aquí en Cali estuvo con nosotros.
entonces nosotros estamos en la campaña de don Alberto, lo lanzamos por el patio histórico, por cabeza de lista. Y yo creo que más que decir por quién voten, estamos haciendo es pedagogía, de que se den cuenta de por quién van a votar, de a dónde vienen, qué es lo que han hecho, porque aquí en Cali en estos momentos no hay persona que esté haciendo campaña así abierta porque están como callados. Los políticos que venían haciendo sus campañas están como callados, no se dejan ver, están haciendo sus cosas así como bajo cuerda. Pero nosotros estamos con el tema de la pedagogía, de que es muy importante salir a votar, de no votar en blanco, de saber por quién vamos a votar, porque para que ese estallido se vea reflejado tiene que ser en las elecciones, que no pase lo que nos ha pasado otras veces, eh, ya que pues aquí en Colombia se ha visto que nos roban las votaciones frenteado, nos están robando frenteado, nos siguen robando frenteado y nosotros pues tenemos que cambiar eso, ¿no? Nosotros ahorita ahora que quitaron la ley de garantías, pues se sabe que se espera que van a comenzar a comprar votos en cantidades alarmantes, pero estamos pendientes a eso, estamos haciendo pedagogía y apoyando a lo que más se asemeja a lo que queremos nosotros, ¿no? En estos momentos, que es un cambio y es el cambio contundente que queremos hacer, que pues que en estos momentos el más indicado sería Petro, ¿no? Pues por, por decirlo así, porque él es lo que más se asemeja a lo que nosotros queremos. Y nada, pues seguir en esa lucha que estamos haciendo pedagogía y nada, pues ahí darle el espacio a los compas. Listo, Andrés, muchas gracias por tus respuestas tan ordenadas y completas. ¿Quién quiere seguir en esta ronda? Pues ya por orden, pues intervengo. Dale, intervengo dale, yo. sí, sí. Mientras tanto, quisiera animar a las personas que se han conectado. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir, por favor, por el chat y intentamos compartirlas antes de finalizar este espacio. Adelante, Sitze. Vale, bueno, cuando hablas de la capucha, inicialmente se utiliza como un elemento de protección, como un elemento de proteger la identidad debido a que a muchos, evidentemente, se les empieza a perseguir por las calles, a señalar, a ser hostigados por ser el ejercicio de la marcha. La capucha se vuelve ese factor de protección inicial en contra de un Estado que empezó a señalar a los manifestantes como vándalos. Cuando vemos que se prolonga la manifestación, se prolonga el paro y que a pesar de la capucha, a pesar de tratar de mantener la identidad escondida, los identifican, los individualizan, los persiguen. Entonces muchos de los muchachos dijeron, pues ya, ¿para qué cubrirnos el rostro? Ya nos conocen. Ese es un factor. Otro factor es que ¿saben? En vista de tanto tiempo de llevarla puesta, se empieza como a volver algo natural y se vuelve ese símbolo de que hay algo que nos identifica a todos, que cualquiera puede ser ese ciudadano que está detrás de esa capucha defendiendo el ideal de defender al ciudadano que marcha de manera digna. Y por último, entonces nos damos cuenta que el mero hecho de haber mantenido la identidad oculta ha evitado que el segundo proceso de represión del Estado, que es a través de las herramientas judiciales, pudieran caer con más vehemencia sobre los ciudadanos que salieron a marchar y a defender a la movilización. Pienso que por eso, digamos que en ciertas ciudades se mantuvo y en otras se levantó pues de manera tan próxima el elemento de la capucha. Cuando hablamos de lo que pasó con los pactos que se hicieron, por lo menos acá en Pereira, del pacto de primera línea, lo que sucede en Pereira es que no se pactó con todas las partes. No todos fueron recogidos durante ese pacto.
Es más, los que fueron recogidos durante el pacto que se hizo con el alcalde Maya de la ciudad de Pereira fueron ciudadanos que en la mayor parte del movimiento no hicieron ejercicio legítimo de chupar gas, de tirar piedra, de tener que estar encapuchado para defenderse. Lo que nosotros le llamamos la infiltración, el proceso de minar el movimiento de manera interna para que se fracturara y se desfragmentara, porque muchos de los chicos fueron defraudados. Se hicieron muchas mesas de diálogo donde no querían que nadie se diera cuenta de lo que estaban negociando con los chicos, donde empezaron a descartar de los muchachos que iban a estas mesas junto con la alcaldía y quiénes les eran útiles para y quiénes no les servían. Y los que fueron útiles para hacer un montaje regional y nacional de un pacto nacional que no fue nacional, porque no recogía a toda la población de muchachos, de ciudadanos de primera línea que se sintieron identificados en el movimiento. O sea, no se recogió todo eso porque solamente en Pereira fue una fachada. En Pereira fue una fachada porque en Pereira el alcalde Maya fue el que decretó que hubieran frentes comunes de defensa en contra de los vándalos, que en ese momento los vándalos éramos todos aquellos que nos manifestábamos, que salíamos a marchar pacíficamente, y que posterior a eso, a los 2 días asesinan a mi hermano Lucas Villa en el viaducto César Gaviria. Hieren a Andrés Felipe, un chico menor de edad, en el viaducto, y que entonces se maquina tal pacto para limpiarle la imagen a un alcalde que propició el asesinato de Lucas Villa en la ciudad de Pereira. Posterior a esto, en el mismo rango de tiempo, se ubica el tal pacto con la juventud promovido por Duque. Un pacto con la juventud que no recoge a toda la juventud. Un pacto de la juventud que solo recoge a aquellos ciudadanos que afortunadamente han sido más privilegiados que otros. Aquellos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar, que tienen la oportunidad de formarse, pero los muchachos que lo estaban necesitando, que necesitaban ser escuchados, que realmente necesitaban esos espacios para tener algún tipo de oportunidad, esos no estaban recogidos dentro de ese pacto con las juventudes de Iván Duque. Esos chicos de primera línea que pactaron acá en Risaralda fueron muchachos que rompieron con el movimiento de primera línea acá y defraudaron a los chicos de la resistencia acá en Pereira. Posterior a eso, los chicos de la resistencia deciden entonces, listos, y se sentaron a dialogar con los de primera línea, entonces que dialoguen con los que son de verdad. Y buscamos la gobernación. Y yo fui garante del proceso para garantizar que las cosas que se hablaran fueran reales, que los chicos no los fueran a usar como esos trofeos para sacarlos a mostrar y decir que lograron sentarse a dialogar después de que los violentaron. Y hubieron promesas que no se cumplieron. Ahorita los chicos de primera línea no tienen nada. Perdieron sus dientes, perdieron sus ojos, perdieron su dignidad física, en el sentido de que hubieron violaciones a chicas de primera línea. Hubieron mutilados, heridos, y ellos no fueron cobijados por ningún pacto, no fueron cobijados por las promesas de la institucionalidad. Y pienso que la institucionalidad hoy solamente lo que ha sido la alcaldía y la gobernación de Risaralda y de la alcaldía de Pereira, solamente quisieron hacer uso de la imagen que habían ganado los chicos a través de su digna rabia, utilizarlos como una herramienta también de campaña, una herramienta de enaltecer procesos que nunca se hicieron, procesos de escucha que realmente no existieron. Y eso fue lo que pasó, no se logró nada. En la tercera pregunta de la relación entre lo electoral y lo no electoral, pues yo ya tengo como en la intervención anterior, tengo una postura muy clara, que es el segundo paso de la resistencia
del ciudadano. La relación de lo electoral, de la decisión de votar y de realmente decidir por quienes necesitamos que realmente nos gobiernen. Esos ciudadanos que comprenden realmente la necesidad, esos ciudadanos que no van a luchar por su carrera personal, porque ahorita la política es una carrera individual, donde la gente se vende al mejor postor con tal de empezar a escalar. La política es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio altruista, donde tú vas a luchar por los derechos de todos. Esa política no hay hoy en Colombia, son muy pocos los ciudadanos que lo hacen. Y pienso que el movimiento de primera línea, el movimiento del paro nacional, nos lleva a esta segunda fase para nosotros, que es apropiarnos de esos espacios para que más adelante, cuando un ciudadano tenga una necesidad y se vaya a la gobernación o a la alcaldía, realmente ese personaje que nos represente y que administra nuestros bienes nos escuche y nos ayude, más no nos ignore. Creo que eso es como lo que puedo recoger de esas tres preguntas. Mil gracias, Sitsi, por tu respuesta también tan rica en elementos, y pues vamos viendo los elementos en común y las diferencias. El profe tiene la palabra. No sé si tienes cerrado el micrófono, no te escuchamos. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, sí, te escucho. Ahora sí. Te escuchamos. Sí. Bueno, para responder estas tres preguntas, le voy a hacer el uso de la palabra acá a mi compañero del comité político de la PLPR, compañero oriundo del Magdalena, y que como también acá la potestad de hablar y responder las tres preguntas. Perfecto, bienvenido, adelante. Buenas noches, saludo a todos los que nos ven o nos escuchan en estos momentos. Para responder a la primera intervención, nosotros por tradición histórica sabemos sobre los niveles de represión que ha alcanzado el Estado colombiano y su personalidad timorata, pérfida y traidora, ¿no? Está marcado pues desde los procesos de paz con las guerrillas de los llanos orientales como Guadalupe Salcedo y todos los procesos de amnistía que han habido en el tiempo hasta el de las FARC. Entonces, por esa razón, yo creo que nosotros llegamos a un análisis a través del puesto histórico de que no era viable por ningún aspecto quitarnos la capucha. Dejé de escuchar, parece que se fue la... Sí, porque sabíamos inmediatamente que nos quitábamos las capuchas, la represión no iba a ser seres cercanos, seres amados, la aplicación de la doctrina de seguridad. ¿Cómo? Aló. Hola, aló. Se está entrecortando un poco. Sí, no sé por qué. En la primera ronda de intervención se escuchaba bien. No sé si es por el lugar en el que estaban ubicados o si tienen cercanía a un módem. Sí, estamos en otro se lado. escucha entrecortado un poco. Bueno, volvería a empezar. Entonces, pues, la idea central de nosotros, a través del análisis histórico y de los procesos donde el Estado colombiano ha mostrado su personalidad timorata, pérfida y traidora, pues decidimos, pues, y basados en la historia colombiana, que era un error garrafal quitarnos la capucha, porque inmediatamente no nos iban a reprimir solo a la humanidad de los que hacíamos parte de la primera línea, sino a la gente cercana a nosotros, a las que nos apoyaban, y obviamente también a la gente que amamos en nuestros hogares, como ha sido la tradición histórica de este Estado represor y asesino. En cuanto a lo segundo, pues empezaron a generar unos procesos de acercamiento, obviamente por los niveles de confrontación a los que llegamos en los distintos puntos de resistencia de la ciudad, donde a través del programa pues, para la red de Naciones Unidas se genera una especie de... Nosotros le dimos claridad desde el principio que nosotros no estábamos pidiendo trabajos,
ni cosas para nosotros como primera línea. Las demandas de nosotros eran generales hacia el pueblo colombiano y las garantías para la movilización social, que no se nos reprimiera por un estado de inconformidad totalmente justificado, un estado delincuente. Entonces, en ese orden de día, nosotros nunca tuvimos, pues, como esa cera para nosotros, no buscamos nada en términos personales, sino que se resarcieran derechos al pueblo colombiano en su conjunto. Y frente a lo político electoral, pues, no lo negamos, ¿sí? No, pues, no creemos que la democracia representativa sea, pero no necesario en la medida de que si nosotros construimos alternativas populares desde las bases y las logramos llevar al poder, desde ese mismo poder podemos generar otro tipo de cosas o transformaciones en las estructuras mentales de los colombianos, porque tenemos claro y de antemano sabido que nuestros sueños y la sociedad que queremos no está o no se puede construir desde las urnas, sino con el trabajo diario, en la cotidianidad, con la gente, con las mujeres, con las negritudes, con todos los combos de Colombia, así con las barras, con esa gente es que nos interesa articularnos y aglomerarnos para construir un nuevo país más incluyente y sobre todo mucho más humano y que derroque de una vez por todas esa tradición. No, aquí sí ya se cortó y no se entiende. No te escuchamos. Hola, no te escuchamos. A la que estamos dispuestos a renunciar, que es el narcotráfico, que lo que vemos que es el cáncer que corroe a nuestro cáncer. Aló, ¿por dónde quedaron? No sé, aló, ¿ahí escuchan? Hola, ahora sí, pero Aló. se escuchó hasta cuando hablaste de aglomerarnos por un país más incluyente. Después de eso se entrecortó. Bueno, un país más incluyente y sobre todo humano, ¿sí? Que recoja pues las iniciativas y pueda meter dentro del ordenamiento jurídico del país los intereses de los históricamente excluidos y expoliados, ¿sí? Con ellos es que nos interesa organizarnos, aprender de ellos y servirles también al mismo tiempo dentro del proceso de transformación colombiano, que consideramos, y lo reiteramos, consideramos que no están las urnas, o sea, pero no las negamos en la medida de que a través de estas mismas podemos llevar las iniciativas populares de transformación al poder para fortalecer los mismos procesos de los trabajos comunitarios y de base emancipadores que hay en Colombia. ¿Ya? ¿Aló? Sí, perfecto. Por fortuna se escuchó bien el cierre de tu intervención. Así que muchas gracias. Ya nos acercamos al cierre de este espacio, así que me voy a permitir leer los comentarios que hasta este punto están, porque ya no tenemos más tiempo, pero tenemos una pregunta que sería para Andrés. ¿Qué sabes tú, Andrés, sobre qué fue lo que pasó con las investigaciones alrededor del éxito de Calypso? Enseguida les propongo, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer la lectura de los comentarios y luego le voy a dar la palabra a las y los jóvenes de cada uno de los tres territorios para hacer un cierre muy, muy cortico, porque tendremos 2 minutos nomás. Tendremos 2 minutos para el cierre. Entonces, pregunta directa, esta es para Andrés, luego nos dice Jaime León Aguilar: es muy esperanzador escuchar que se tiene el objetivo de entrar en la dinámica de la actividad política, en cuidar el voto, en ver por quién se vota, en formar un partido. El estallido social nos hizo ver que la base de la sociedad tiene poder para cambiar las cosas, jugando con las reglas que tenemos. Dice la profesora Patricia Inés Lizcano: primero agradecer este encuentro en el que se visibiliza las realidades de los actores. Segundo, quiero saber si hay un trabajo global entre ustedes para construir acciones colectivas que posibiliten diferentes políticas sociales que permitan un buen vivir.
Gracias. Y Patricia Rosso, quisiera volver a escuchar la intervención que estabas haciendo sobre el narcotráfico, porque efectivamente cuando se entrecortó se escuchó que mencionaste la palabra, pero luego cuando retomaste la intervención ya no lo mencionaste. Entonces, les propongo que hagamos las últimas intervenciones. Pues vamos en el mismo orden, entonces, para cerrar, o lo invertimos, puede ser que lo invirtamos y en realidad haríamos 4 intervenciones, porque tendríamos la pregunta sobre lo que quería señalar sobre el narcotráfico al joven de primera línea que viene del Magdalena y que nos presentó aquí el profe de la primera línea del portal de la Resistencia. Luego podemos cerrar con la intervención frente a portal de la Resistencia con el profe, y enseguida vamos con Sitsi y luego con Andrés. Entonces, el joven del Magdalena tiene la palabra para cerrar. Les pido ser muy breves, tenemos un minutico para cerrar. Era que el narcotráfico no hubiese tenido en Colombia ni infectado tanto a la sociedad colombiana si no hubiese sido complicidad del estamento político, el militar, ¿sí? Él desde el 70 copó las diferentes esferas de la vida colombiana, y a esa herencia es que nosotros vamos a renunciar con nuestro proceso de movimiento político y social. No se escucha. Aló, aló. No, se nos cayó la llamada. A ver. Se les está cortando la señal. Mientras recuperamos la conexión con el portal de la Resistencia de Bogotá, seguimos con Sitsi. Sitsi tiene la palabra. Frente a la pregunta sobre si hay algún trabajo global entre nosotros, los que estamos interviniendo, pues lo veo así, lo interpreto así. Realmente no es que nos juntemos todos para hablar y conversar sobre qué debemos hacer, eso no existe. Son las acciones de todos que van dirigidas hacia un mismo fin, y por eso nos juntamos y nos cruzamos en los mismos procesos que son en sí la pedagogía. Creo que el proceso para construir acciones colectivas para que nos permitan vivir bien es la pedagogía en cuanto a conocer nuestra historia, porque como dice la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es algo que se ha manejado en todos los movimientos de primera línea. Hablar de la historia, de lo que ya ha pasado y lo que se está repitiendo, de lo que ha ocurrido con la política colombiana, de lo que han hecho con la ciudadanía, y eso nos ha mantenido firmes para no volver a caer en los mismos errores. El mismo error de, por ejemplo, no tomar las armas para defendernos, porque eso ya ha pasado y no hemos conseguido nada. Los chicos lo supieron porque supieron de historia, porque la pedagogía ha sido fundamental para encontrar nuestras raíces, y nos hemos encontrado en el mismo pensamiento sin la necesidad de estar conectados directamente como un grupo, sino que tenemos un mismo sentimiento, tenemos un mismo fin, que es el buen vivir. Listo, sí. Mil gracias. Vamos con la intervención de Andrés. Y Andrés, te agregaron aquí al final una pregunta. Profesor Medófilo, quisiera que pudieras ampliar la relación de lo que se establecía entre el barrio adentro, tú hablaste del paro barrio adentro, y los jóvenes que actúan más desde el escenario de la calle. Andrés, tienes la palabra. Primero, pues, vamos a responder lo del éxito de Calizo. Eso que veremos como muchas cosas aquí en Cali.
está esa, el éxito todavía sigue cerrado, está en investigación supuestamente, igual como que Oje man de Andrés Escobar, ese man anda por ahí y se graba por acá en la ciudad. Le dispara, la gente que le disparó a la Minga también quedó en veremos, no ha pasado nada, pero sí siguen capturando pelados, metiéndole cosas y delitos que no tienen nada que ver a lo que hubo en la protesta. Eso es algo que se da aquí. El éxito que hoy veremos, eso está cerrado, no lo dejan abrir, eso sí, todavía están delicados con eso. No sé si lo van a quitar o algo así, pero fueron pruebas muy contundentes que hasta el momento no nada que organizan eso. Y lo de paro barrio adentro que dice el profe es, paro barrio adentro lo hicimos de forma estratégica, para no arriesgar más a los pelados en las calles, porque nos dimos cuenta que mientras nosotros nos trasnochábamos en las noches o en el día, sí peleábamos porque nos parábamos duro, inclusive no nos levantaron acá en Siloé, nosotros decidimos suspenderlo para eso mismo, para cuidar nuestros compas, porque ya nos dimos cuenta que había muchos muertos y nos dimos cuenta que no íbamos a hacer... no íbamos a hacer esa guerra para que murieran los pelados, sino para lograr algo. Entonces decidimos meternos al barrio, nos metimos a las casetas comunales, estuvimos allá, comenzamos a trabajar en lo que es universidad para el barrio, llevamos universidad para el barrio, para que un profesor que se llama Carlos Duque, él comenzó con la cuestión de universidad para el barrio, comenzaron a traer profesores de universidades importantes de aquí de Cali y ahí comenzaron a enseñarnos bastantes cosas como la constitución, cómo hacer proyectos, cómo defendernos. Comenzaron a llegar personas de derechos humanos, también personas de comunicación, de cómo grabar, de cómo hacer las cosas, de cómo hacer los eventos. Comenzó a llegar la Comisión de la Verdad. Entonces comenzamos a hacer actividades dentro del barrio, a hacer esa pedagogía y hacer en asambleas, hacer asambleas con la misma comunidad. Dijimos, no vamos a estar más abajo, pero sí vamos a hacer las asambleas en los barrios, en las casetas para que ustedes lleguen, aporte y escuchar la voz de la gente. No es solamente los que estaban parados allá en primera línea o en las personas de la olla o en los de la brigada, sino de toda la comunidad que por el miedo tal vez nunca salió. Comenzamos a escuchar a esa comunidad y de ahí sí ya sacaron un pliego de exigencias, que fueron las primeras exigencias que hicimos, y de ahí fue que se sacó el plan de choque, porque no es viable usted salir hacia el exterior cuando usted no ha organizado su casa. Entonces primero decidimos comenzar a organizar desde acá y ahí sí ya salir. Entonces en ese sentido, como decía la compa, en esos procesos, yo sé que en varias ciudades están haciendo estos procesos bien bacanos, con mucha fuerza vienen y entonces nos vamos encontrando en eso. Ya hemos estado con diferentes organizaciones de diferentes ciudades, han venido ellos aquí, nosotros hemos ido, esta semana que pasó estuvimos en Popayán, en la Universidad Indígena, tuvimos una reunión con la Minga, que llegaron bastante organización y están haciendo algo bien bacano, así que a nivel global yo creo que sí se está tejiendo algo, y ese tejido social que hubo en los bloqueos se está expandiendo y está comenzando a dar frutos, ya que esto se va a ver que ya comenzamos a trabajar duro y que la comunidad está colaborando también en eso. Entonces eso, ¿no? Los pelados que están en la calle están trabajando con arte y cultura, ya no estamos buscando como el tropel allá, sino que ya logramos hacerlo sentir que nosotros tenemos la fuerza de llamar una protesta y de sacarla a la gente a la calle y de que la gente se dé cuenta de cómo es este gobierno, entonces ellos ya lo saben. Entonces ya estamos haciendo con cultura y arte y la gente está comenzando a llegar, están ya perdiendo el miedo y el temor a lo que fue la represión y están cada día más articulándose. Entonces en ese sentido sí para Barrio Adentro nos sirvió mucho y nada, y seguimos trabajando en eso. Ya hoy en día están trabajando y estudiando pelados en la ICESI, en la Javeriana, en la Autónoma, de pelados que nunca imaginaron estar allá. Yo, por ejemplo, lo pongo ahí, yo nunca pensé estar en una universidad y estar haciendo lo que estoy haciendo y estudiando para poder apoyar lo que es esta lucha, ¿no? Entonces, nada, pues decirle que vamos por buen camino y que esto es un proceso largo, que no hay que fallecer,
que seguimos la lucha y con la frente en alto, como siempre digo. Yo donde voy digo soy primera línea si lo de la nave, y nada, para arriba con la lucha y resistencia para todos. Pues Andrés, mil gracias. Sí, igualmente el profe no se volvió a conectar, se les cayó la conexión, pero les quiero agradecer infinitamente por su interés, por su tiempo, tanto a las personas que participaron como invitadas, como a quienes se conectaron como público, y no me puedo despedir sin antes extenderles la invitación a que por favor se agenden los días 9 y 16 de noviembre en este mismo horario, en la franja de 6:30 a 8:30 de la noche, porque vamos a continuar estas reflexiones. La idea es poder continuar el hilo de las discusiones, invitar a otras voces que nos sigan hablando desde estos procesos juveniles, sociales, comunitarios en las ciudades y en las regiones en donde hubo una activa participación desde las primeras líneas y desde los procesos organizativos que se visibilizaron en el contexto del estallido social. Así que vamos a dejar hasta acá. Mil gracias por su participación y entonces cerramos este espacio. Sí, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por ese espacio de pedagogía a partir de la experiencia. Es muy, muy importante que esto se siga dando y que se fortalezca. Que así sea, posible solo gracias a sus voces y a sus intervenciones. Andrés, mil gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos expresarnos y esto sirve mucho para conocernos de los procesos. Gracias. Claro que sí, de eso se trata, de abrir y de seguir insistiendo en estos espacios de escucha y de diálogo. Bueno, nos conectamos entonces en un nuevo conversatorio la próxima semana en esta misma franja. Muchas gracias. Buena noche. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.